Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. Hoy vamos a empezar el programa hablando de Inés de Torres, la valida de la reina. Esta reina es Catalina de Lancaster, la nieta de Pedro el Cruel, que cuando se quedó viuda por la prematura muerte de su marido Enrique III, depositó su confianza en mujeres para que la ayudaran a gobernar como regente. Algo raro en la historia, lo de rodearse de validas en vez de validos. Una de estas mujeres fue Leonor López de Córdoba, de la que hablaremos en otro programa, la primera mujer española que dejó escritas sus memorias. Cuando Leonor cayó en desgracia, le sucedió Inés de Torres, que es de la que vamos a hablar hoy. Inés había llegado muy joven a la corte. Allí, desde los 13 años, fue la amante del señor de Villalobos, Juan Álvarez Osorio, que la maltrataba. Eran famosos los malos tratos que le hacían. Después se convirtió en la amante de don Álvaro de Luna y más tarde del que sería maestre de la Orden de Calatrava, don Luis González de Guzmán, con el que tuvo 8 hijos sin casarse con él, porque la Orden de Calatrava exigía el celibato a sus maestres. Don Luis había ocupado ese cargo tras una larga querella con su antecesor, don Enrique de Aragón, el marqués de Villena, que había sido nombrado maestre de esa orden por el rey y que se había declarado impotente para divorciarse de su esposa María de Albornoz y poder ocupar aquel puesto tan codiciado por las rentas y por el poder que conllevaba. El siguiente relato comienza cuando Inés, ya anciana, se retira del mundo al convento de Santo Domingo, en Toledo, donde estaban sus hermanas. Allí se entera por los juglares de la trágica muerte del que fue su amante, el condestable don Álvaro de Luna, el hombre que había llegado a ser el más poderoso de la corte, al que el mismo rey, al que hubiera salvado la vida en Talavera, ahora lo había mandado a justiciar como a un vulgar criminal. ¿De qué han valido tantos sufrimientos pasados? ¿Qué sentido tienen los recuerdos? Llevo años sin recrearme en ellos, pero sin olvidarlos, manteniéndolos a raya desde que entré en el convento. Toda mi vida anterior me parece en vano, un sueño que se ha esfumado. Conseguí poder, placeres, fortuna. No tanto como hubiera conseguido de ser un varón, pero mucha más que cualquier mujer de condición y cunas similares. Creía que con el inventario de mis bienes dejados atrás cuando entré en el convento, mi vida anterior iba a quedar fuera de estos muros. Me esforcé por cumplir con la regla y hacer la vida sencilla de mis hermanas. Ellas, Isabel y Constanza, me abrieron el camino de la orden. Qué acertadas estuvieron con ingresar tan pronto. Esos años me llevaban de ventaja. Yo tuve que empezar a olvidar lo pasado, que unas veces venía como añoranza y otras como arrepentimiento por haber perdido mis días en placeres que duraban tan poco. Sabia es la persona que deposita su tesoro en el Señor, donde la polilla no llega ni la herrumbre lo destruye. Todo lo demás ha sido en vano. Conseguí la tan ansiada boda. De no ser así, quizá no me hubieran dejado entrar en el monasterio. Hay que guardar las reglas de la Iglesia. Sin embargo, ¿de qué me sirvió tanto afán si no más de 2 años estuve casada? Cuando llegó la bula del Santo Padre por la que se autorizaba nuestra boda,
por la condición de maestre de la orden de Calatrava de mi marido, ya teníamos a nuestros hijos crecidos. Según la Iglesia, fueron concebidos en pecado, y así en pecado se hicieron mayores. No por eso su padre los quiso menos. A ojos del rey de la nobleza, fueron considerados legítimos desde su mismo nacimiento. Tanto mis hijos como mis hijas heredaron la fortuna y derechos que por cuna le correspondían. Puedo estar muy orgullosa de haber conseguido para ellos mucho más de lo que yo tenía. Los quiero, me quieren. Sin embargo, ni hijos ni nietos son capaces de curar la soledad de una anciana. La vejez molesta a la juventud. No quise ser carga para nadie y me aparté de ellos cuando dejé de serles necesaria. Ya había trabajado bastante. ¿Tanto trabajo para qué? Mejor aquí en el convento, con el amor y consideración que las hermanas más jóvenes nos tienen a las más ancianas. Se premia así la sabiduría, cosa que no se hace en el mundo de fuera, donde solo la necedad se recompensa. Ay, Dios, cuánto le hubiera valido al condestable haber dejado el mundo antes. Lo había olvidado ya, pero como la otra vez en que la desgracia se cebó en él, la compasión mueve mi corazón y vuelvo a sentir aquel amor que ha estado dormido tantos años. Mi viejo corazón amujamado vuelve a vibrar y sentir dolor al oír las palabras que le hacen decir en romances. Oh cruz mil veces triunfante del fuerte orgullo libro, mal aposentada fuiste en este mi pecho indigno, pues debiendo derramar esta sangre en tu servicio, he venido a que un verdugo la vierta con un cuchillo. Pues que todo fue prestado, la honra, vida y hacienda, justo es que agradecido a quien te lo dio lo vuelvas. He sentido en mis carnes el filo de ese cuchillo que segó la vida de don Álvaro de Luna. He sufrido la afrenta de verse conducir al patíbulo y he tenido que esconder mis lágrimas y ahogar el llanto para continuar escuchando el relato de su muerte. A pesar del dolor, la he querido oír varias veces para atar cabos y ver si se desdecían los que la contaban. Y no se desdecían, sino que cada detalle añadía una crueldad más a los hechos, una ingratitud y una injusticia. Aquel joven doncel que conocí yo, aquel cuerpo gentil, aquel hombre culto que defendió a las mujeres en libros, el que salvó la vida al rey en varias ocasiones, bebió el cáliz de la ingratitud real y también de la ingratitud del pueblo. Seguro que pensó en la escena que tanto le gustaba repetir, la de Julio César asesinado por Bruto. ¿Tú también, Bruto? Seguro que fue en esta frase en la que pensó cuando leyó el edicto que le condenaba, firmado por el mismo rey. Porque ¿quién lo hizo rey? ¿Quién mantuvo en la corona a Juan II sino don Álvaro de Luna? Eso lo sabía la reina madre, doña Catalina de Lancaster. Ella veía seguro a su hijo bajo la protección de su ayo. Oh Dios, ¿qué hubiera dicho la reina? Hubiera derramado tantas lágrimas como yo. En el patíbulo desamparado de todos, el que había tenido al mundo a sus pies. Ahora solo veo una multitud que asiste a ver su ajusticiamiento. Dicen que el padre franciscano que lo acompañaba lo exhortaba a pensar en cosas divinas, en la justicia de Dios, que no es la de los hombres. Y dicen también que él seguía aferrado a esta vida terrenal, de la que se despedía con estas palabras. Aquí verá todo el mundo que es el mundo tan cruel que hoy me baja la cabeza y un tiempo me alzó los pies. Hasta aquí cualquier
Cual comediante fui conde, duque y marqués, y soy lo que un hombre pobre después que me desnudé. No importa que no sean ciertas, aunque digan que lo asegura el mismo padre Alonso de Espina, que lo acompañó desde la cárcel del Portillo a Valladolid. Que no las dijera él estas palabras no las hacen falsas. Es cierta la crueldad del mundo. Es cierto que lo alzó más que a otro mortal y que lo ha hecho caer de lo más alto. Su agonía fue rápida. 2 días de espera en la prisión. ¿Por qué no se escapó como aseguran que podía haber hecho? ¿Será que ya se había dado cuenta de la vanidad del mundo? ¿No había para él monasterio para arrepentirse de sus pecados y prepararse para la otra vida? ¿Tanta prisa tenía en llegar a la otra? Han pasado los meses de su degüello y todavía no han retirado su cabeza del garabato en el que la colgaron en la plaza de Valladolid. Si mis fuerzas me lo permitieran, iría a escondidas a retirarla. Si tuviera fuerzas y dinero. Hace falta oro para comprometer a alguien que quiera ayudarme en la labor. Un hombre que se subiese a la escalera y la descolgara. Dineros también para burlar la guardia de los que están allí vigilando. Una pobre anciana como yo no tiene capacidad para tal hazaña. Solo me cabe pedir a la recadera que traiga otra vez al juglar y darle dinero para que vuelva a Valladolid a depositar unas monedas para su entierro. Han puesto una palancana de plata debajo de sus despojos para ese menester. Cada vez añade este juglar un detalle a su relato, que a un paje que se apellidaba Morales, que lo acompañó en la prisión, le dejó su sombrero y el anillo que llevaba en su dedo. También dice que todos lloraban en la plaza cuando oyeron aquellas palabras tan bien dichas sobre la vanidad del mundo. Que a un tal Barrasa, caballerizo del príncipe don Enrique, le dio el mensaje de que dijera a su señor que diera a quien le sirviera bien y con lealtad mejor galardón del que su padre le había dado a él. Agosto de 1453 figurará en los anales de la historia, no solo en los romances o en los cancioneros, como el año en que el Señor nos dio una lección para desengañarnos de la gloria del mundo. Yo lo había aprendido antes, gracias a Dios. Sin embargo, todavía hay días en que pienso si no hice bien en disfrutar del mundo lo que pude. ¿Acaso el mundo no es obra de Dios? ¿Para qué nos trae a Él, sino para que continuemos su obra? Mis hermanas eligieron servirle en el convento y yo les serví fuera, sin tenerlo presente en mis actos como ellas lo hacen y como yo lo hago ahora. Eso sí, los días se me pasan sin sentir, más rápido de lo que transcurrían en la corte. Aquí acabamos de rezar maitines y ya es la hora de laudes. No acabamos de laudes y es la Eucaristía. Después de los oficios de la hora sexta vienen los de nona y antes los de tercia, y así hasta llegar a vísperas ya completas. Se cierra el día sin una hora de aburrimiento, ni un mínimo para preocupaciones mundanas. La comida está servida en el refectorio y los bienes del convento están asegurados por muchos años. Ningún temor al hambre o a la pobreza. Solo el ayuno voluntario que queramos hacer por imitar a nuestro Señor. Él nos protege y nos cuida. No hay seguro mayor, ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué puedo pedir más? Ha sido el amor al prójimo lo que me ha sacado de esta felicidad. Y los recuerdos del amor a las criaturas me han hecho bajar del cielo a este mundo en el que, ya digo, no todo ha sido sufrimiento. He dejado tantos recuerdos hermosos que vale la pena consignarlos por escrito. Dios hizo este mundo y nos puso en él para algo,
tanto a hombres como a mujeres. De todos depende que lo hagamos más o menos bueno. Yo hice también cosas buenas, además de los hijos que traje al mundo. Amé a Álvarez Osorio como al padre que no tuve. Es verdad que su muerte en el año de 1417 fue una liberación. No me dejó fortuna, a pesar de haberlo servido y cuidado en mis años más tempranos, y sufrir sus celos. Su maltrato, esa fue su recompensa. Pero también esa desgracia debo algo, que me hizo más fuerte. Y recibí la comprensión y ayuda de la reina. Porque fue gracias a Osorio que entré en la corte y me quedé allí después de que mi relación con él acabase. Supe que había que perdonar para seguir adelante y lo hice. Seguí amando a otros, pero con más prudencia. Conseguí el amor del doncel del rey, que se disputaban todas las damas. Aprendí con él a ser prudente. Siendo tan joven, don Álvaro de Luna me enseñó muchas cosas. Aprendimos juntos letras, latín, el inglés, que era la lengua que se hablaba en el país de donde venía la reina, y a prosperar, a saber aprovechar las oportunidades a mi favor, negociando con unos y con otros, siempre con buenas palabras y buen gesto. Es lo que le llevó a la reina a confiarme el puesto de camarera de su hija, Catalina. Por aquel tiempo yo era para la reina madre lo que había sido antes Leonor López de Córdoba. Confiaba en mi juicio y relegaba en mí trabajos que sólo a ella correspondían. Tal era nuestra amistad. Le guardé secretos que me llevaré a la tumba. Algunos, como el de su enfermedad, no hacía falta que lo guardase, pero aún así ocultábamos los temblores y la parálisis que a veces le venía. Lo mismo hice con su hija durante el tiempo que le serví. No vale arrepentirse de los errores del pasado. Mejor recordar los aciertos y dar gracias a Dios por ellos. Darle gracias por los 8 hijos que concebí y crié, todos del mismo padre. Alegría y honra de su apellido y de su casa, que ellos han contribuido a engrandecer. Nuestro primogénito, Juan de Guzmán, a quien la corona engrandeció con el señorío de la Algaba. Primero con ese título, al que le pusimos el mismo nombre del rey, que tanto nos ayudó. Y después Pedro, Luis, Fernando, Rodrigo, Teresa, Inés y María, que también recibieron herencia de su padre, mercedes y favores. Ni mis hijas ni mis hijos están ahora conmigo. Tienen su vida llena de obligaciones y sin tiempo para dedicarle a una anciana. Bien es verdad que ha sido mi voluntad apartarme del mundo y no vivir a la sombra de ninguno de ellos. De sabios es ver las señales del tiempo. Supe ver las de mi vejez en sus rostros antes que en el mío. Ellos ya no me necesitaban. Cuando murió su padre en el año de 1443, lo mejor que pude hacer fue cerrar mi casa y venirme a Toledo. Se hicieron las particiones. Y lo que me quedó a mí vino conmigo como dote. Esa dote es la que se hizo inventario el 23 de marzo de 1444, antes de un año de mi llegada aquí al convento. Bueno, fue mucho mayor que la que trajeron mis hermanas. Casas en Toledo, tierras. Ellas vinieron casi de caridad. Por eso yo he querido compensar como he podido, sin menoscabo de la fortuna de mis hijos. Aunque alguno piense lo contrario, que de todo hay. Me junté con don Luis con pena de mi honra. Entonces no tenía aún el cargo de maestre que llegó a tener después de 11 años o más de pleitos con don Enrique de Villena. Este marqués de Villena se había divorciado de doña María de Albornoz con escándalo de toda la corte para mantener ese título de la orden de Calatrava. Entonces a los calatravos no les estaba permitido casarse por ser una orden religiosa. Yo me junté con él
a sabiendas de que iba a ser difícil. Primero hice para que la corona le reconociera el título, a sabiendas de que aquello dificultaría que se casara conmigo. Luego batallamos juntos para que se nos concediera la bula, que por fin llegó en el año de 1439, cuando ya mis hijos eran crecidos y casi todos tenían casa propia. Así que solo tuvimos de casados por la iglesia 4 años. Aún así, nuestra unión fue más segura que la de otros. Yo estaba muy segura de don Luis, y con el tiempo yo le demostré que también debía estar seguro de mi fidelidad. El único peligro había sido el condestable don Álvaro, pero desde que se casó había dejado de serlo para mí, había dejado de ser un rival para él. Quien evita la tentación evita el peligro. Huía de su presencia. Mis embarazos y las atenciones de don Luis me hicieron mucho más fácil aquellas huidas. Mi marido no se enteró de que todavía quedaba un rescoldo de aquellos amores en mi corazón. Además, la vida amorosa de don Álvaro hacía difícil cualquier sospecha. Su primera esposa había muerto, pero en menos de unos meses ya tenía otra, doña Isabel Pimentel. La triste condesa la llaman ahora. Pobre mujer. En verdad debe estar sufriendo. Tampoco ella habrá podido ir a enterrar los despojos de su marido. No la habrán dejado. No habrá podido descolgar su cabeza comida por los pájaros. Dios, cuánta crueldad permites en el mundo. Solo estamos separadas 2 días de camino, la condesa y yo. Si supiera que aliviaba su dolor, pediría permiso a la priora para ir a verla. Juntaríamos las manos que acariciaron en vida aquella calavera y lloraríamos su pérdida. Otra vez las lágrimas. Aunque la superiora me levantase la clausura, no voy a poder ir a Escalona. Quédese la condesa triste con su duelo en el castillo, que yo lo haré entre estas paredes. Corría el año de 1408. La reina doña Catalina me tenía por su amiga y confidente, a pesar de la diferencia de edad y de lo poco encumbrado de mi cuna. Había damas con más nobleza de linaje, pero las amistades son así de caprichosas. La reina me prefería a mí, y le fui fiel toda la vida. Era muy niña, me trató como a una igual. Me confiaba las preocupaciones por sus hijos y me nombró camarera de la infanta Catalina para tenerme más cerca. Sin su apoyo, la afición que me tenía Osorio se hubiera ido antes. También el peso del poder que ejercía sobre mí me hubiera hecho más daño. Yo conocía bien la enfermedad de la reina. Le gustaba llevarme a su lado en los actos oficiales, en los paseos y en las visitas que venían al palacio. Nunca se sabía cuándo le iba a venir el mal y tomaba sus precauciones. Cuando se quedaba inmóvil porque las piernas y los brazos no la obedecían, yo me ponía delante, la cubría como podía y llamaba a las doncellas para que vinieran a por ella. Daba por finalizada la visita con su propia voz. Al hablar no se notaba la perlesía que sufría, sino que parecía que había alguna otra necesidad para irse. La cubría de una manera con el velo y así los invitados no se enteraban de sus padecimientos. Ella no quería que lo supieran para no preocupar más a la corte. Bastantes problemas había con el rey tan niño y los parientes que se disputaban el gobierno del reino. De los infantes de Aragón, el más aborrecido por entonces por la reina era don Fernando, aunque quizá no fuera el que más daño podía hacer al reino, pero sí lo hizo a su persona. Desde la ciudad de Cuenca, donde residía, se había juntado con Leonor López de Córdoba para sonsacarle secretos de la corte y utilizarlos para sembrar desavenencias, difundiendo dimes y diretes, unas mentiras
y otras que eran medio verdades. No sé cómo doña Leonor, tan amiga que había sido de la reina, pudo prestarse a ello. Después que salió de la cárcel de Sevilla, había venido a pedir perdón a la corte. No solo se lo concedieron, sino que doña Catalina la tomó como dama y depositó su confianza con ella durante muchos años. Doña Catalina era así, se apiadaba de nosotras las mujeres que por alguna razón sufríamos la desventaja de no ser hombres, porque doña Leonor había sufrido 8 años de cárcel por ser hija de quien era, solo por eso. Y las demás también sufríamos por culpa de los hombres de nuestra familia, casi tanto como ella, la reina, una mujer sola desde la muerte de su marido, rodeada de buitres que querían hacerse con los derechos del futuro rey. Siempre se rodeaba de mujeres la reina, y no perdía la confianza en nuestro sexo, aunque algunas como doña Leonor la hubieran defraudado. A mí me contaba que si los reinos fueran gobernados por mujeres, habría menos guerras, que somos de natural más tranquilo y nos conformamos con ver crecer a nuestra familia. Lo que no quería es dejar que se aprovecharan de los pocos años de su hijo para arrebatarle sus derechos, y los defendió como pudo. Consiguió lo que no había conseguido el rey su marido ni su suegro, hacer las paces con el rey moro de Granada. Vinieron a la corte los más de 100 cautivos que había liberado, y vinieron a presentar sus respetos y dar las gracias por haberlos traído otra vez a sus casas cuando ya creían que iban a morir esclavos del rey Yusuf III. Yo no sé si lo imagino o es un recuerdo verdadero. De tanto oírlo contar a gentes tan diferentes, he ido añadiendo detalles a aquel hecho memorable de la reina. Era muy joven. Todavía no gozaba de su confianza cuando ocurrió aquello. Mi padre, que aún vivía, aplaudió aquel gesto que ahorraba desgracias a los castellanos. Él había luchado en aquellas tierras. Nuestra familia tenía los derechos de alcabalas en la villa de Baena, que con la firma de la paz quedaban aseguradas. Alcabalas que heredó mi hermano Diego. Ni mis hermanas ni yo percibimos nada de la herencia. No era mucha, pero toda fue para el mayorazgo. Constanza e Isabel ingresaron en este convento, ya digo, sin apenas dote. Muchas vejaciones y sufrimientos me hubiera evitado de hacerlo yo también, pero llegó él, a quien, es verdad, llegué a querer como una hija puede querer a un padre. ¿De qué manera si no hubiera podido amarle con la diferencia de edad tan grande que había entre nosotros? Se hablaba de aquella infanta que se enamoró de un tuerto que le doblaba o triplicaba la edad y que encima estaba casado. Juan Álvarez de Osorio no estaba tuerto, ni cojo, ni manco. Ojalá lo hubiera estado. Si le hubiera faltado manos, no me habría pegado con ellas. Si no hubiera sido por la ayuda de la reina, me hubiera matado. Muchos hombres llegan a ese extremo movidos por los celos, aunque sean sin fundamento. El amor que le tenía se fue yendo con los golpes. ¿Qué cariño es ese que maltrata? Otras lo sufren, pero yo no podía. La reina me dio el refugio que no pudieron darme mis parientes. Y llegó Álvaro. Tenía 18 años. Era gracioso, joven, educado, cortés, lleno de vida y de ganas de vivir. Yo era mayor que él, pero todavía lozana. Los sufrimientos no me arrebataron la belleza, y el ser protegida de la reina aumentaba el número de mis pretendientes. Y la fama también. ¿Qué podía esperarse de una mujer que ya no era doncella? Todo el mundo conocía mi relación anterior. El señor de Villalobos no cedió en sus pretensiones de que había sido suya y que debía volver a ser de su propiedad hasta el día de su muerte. Aquella mala fama no parecía importarle a Álvaro. Desde el primer día que su tío Pedro de Luna, el arzobispo de Toledo, lo trajo a la corte, fuimos amigos. Tenía un trato afable y cariñoso.
Como recién llegado, necesitaba amigos, y yo me ofrecía a serlo. Su presencia constante junto al rey, un niño de 3 años por entonces, hacía imposible no vernos cada día. Y si no nos encontrábamos por azar, me buscaba. Se había criado sin un padre, luego también sin la compañía de la madre, que había tenido hijos con 3 padres diferentes. No podía exigir moralidad. La reina avistó el peligro. Después de mi desafortunada relación con Juan Álvarez Osorio, que me había puesto en lenguas por toda Castilla, no podía entrar en otra que aumentaría mi mala fama. Pero no pudo evitarlo. Salimos en romances. Lo amé como se ama en ellos, con un amor tan fuerte que se olvidan todos los inconvenientes. La reina se convirtió en mi cómplice y mi consejera. El amor era el mejor don concedido a los mortales. Los trovadores podían cantarlo como el bien más excelso y entregarse a él. Pero una mujer no. Estaba el honor, la familia, el deber. Ella, la reina, había amado a su esposo. También lo amó al principio como una madre ama a su hijo. Cuando se casaron, él tenía solo 9 años y ella 15. De ser mayor el marido hubiera podido ser un amor de esposos, pero así no. Bueno, con el tiempo llegó a ser tal como debía. Ella concibió a su hija María, luego a Catalina y después al príncipe Juan. Cuando nació el varón, el esperado heredero de la corona, delegó en sus damas la educación de las niñas. Había que hacer de ellas futuras reinas consortes, pero no eran tan importantes como su hermano, el que iba a ser rey de Castilla. Las reinas necesitan que las escuchen y las comprendan mucho más que cualquier otra mujer, sobre todo cuando están tan solas como estaba Catalina, en un país extranjero y viuda tan joven. Apenas había cumplido los 30 años cuando el rey murió. Eso que era mucho más joven que ella. Contaba con el apoyo de su cuñado Fernando, con el que, por testamento, se repartía la regencia. Sin embargo, era en nosotras, sus damas, en quienes se apoyaba. Primero fue Leonor Lope de Córdoba, que había sido para ella lo mismo que después fue Álvaro de Luna para su hijo el rey Juan. Dicen que confiaba en Leonor más que en cualquier consejero real. Y luego yo creo que llegué a ocupar el vacío que doña Leonor dejaba. Pero en mí vi un reflejo suyo de juventud. Yo era alta y fuerte como ella y estaba sola. Me había visto obligada a conocer a la gente y saber en quién podía confiar y en quién no. Mi padre nos había dejado huérfanas muy pronto, sin fortuna. 3 hermanas que debíamos buscarnos la vida, porque las rentas y alcabalas solo daban para una familia, la de mi hermano, que debía transmitir el apellido. Álvaro de Luna era galán, gentil, hombre de letras y caballero. Pero no tenía fortuna entonces. Paradojas de la vida. ¿Quién iba a pensar que llegaría a acumular tantas riquezas? Ya era ambicioso. Él mismo lo confesó y esgrimió su ambición de hacer fortuna para no casarse con Constanza Barba. Aunque yo fuera tan amiga de la reina, no iba a casarse conmigo tampoco. ¿O si se hubiera casado? Si doña Catalina, en vez de hacerme donación de los bienes confiscados en Huete, me hubiera dado castillos y fortalezas, ¿habría sido suficiente para colmar la ambición de aquel joven doncel del rey? Fue en Toro donde firmó el documento. Al hacer el inventario de mis bienes para entrar en este convento volví a verlo. Recuerdo la fecha, año de 1413, día 9 del mes de noviembre. Carta de merced hecha por la reina doña Catalina a favor de Inés de Torres, camarera mayor de la infanta doña Catalina. Inventario de los bienes muebles y raíces que han de ser confiscados en Huete. Hoy pienso si no lo hizo la reina para probarlo.
Y no fue suficiente para don Álvaro. Nos seguimos amando con mucha discreción. Las habladurías sobre mí llevaban otros derroteros, y eso favorecía el secreto de nuestros encuentros. A él no se le conocían otros amores. Siempre fue muy discreto con las damas. El rey, mucho más joven que él, se casó y celebramos su boda. Hubo justas y torneos, y Álvaro sobresalió en ellas. Llevaba mi joya trenzaderas de seda y oro encima de su armadura y en el escudo. Y ocurrió el revés que le dio el caballero cuadrado. Álvaro no era muy alto. Era ágil y fuerte, pero no tanto como su rival. Este le ganaba en fuerza y tamaño. No sé si también en destreza. Mi joven paladín estaba cansado de tantas vueltas y haber derribado a tantos. Don Juan le aconsejó descansar, pero él siguió en el caballo, mostrando a todos sus insignias y mis colores. Hubiera sido más prudente apearse en aquel momento con los triunfos obtenidos y disfrutar de la gloria, por pequeña que fuese. Ese ha sido siempre su error, no conformarse con nada. Cualquier gloria era poca para él. Siempre más y más y más. Era su mayor defecto, una ambición desmedida que asemeja al caballero con el más empedernido jugador. Y como en el juego de los naipes, la baraja también trae cartas malas. Aquel día tan cercano a la muerte lo probó. La fortuna le advirtió de lo caprichosa que era, y él no se dio por enterado. Fue en Madrid, en las celebraciones de la boda del rey con su prima María de Aragón, cuando ocurrió la desgracia de la que hablo. Casi al final de la jornada, el sol declinaba, y el oro de las trenzaderas del favorito del torneo brillaba como velas encendidas. Don Álvaro se pavoneaba entre las damas, y mi corazón saltaba en mi pecho cuando, con cada vuelta que daba, venía al lugar del estrado en el que estábamos sentadas, alzaba la visera del yelmo y alzaba la lanza a modo de saludo. Doña Catalina ya no estaba cuando esto pasó. Sin embargo, todavía gozaba yo de privilegios en la corte, en calidad de camarera de su hija, doña Catalina. Se suponía que era yo, como más adulta, la más sabia y prudente, pero no lo fui. La compasión me cegó entonces, como antes lo había hecho la pasión, y acudí a socorrerlo. En verdad que no fui la única. Muchas damas acudimos a ayudarlo. La seda de las trenzaderas estaba cubierta de sangre. Gonzalo de Cuadros, en el último lance, había embestido a don Álvaro con tanta fuerza que lo arrojó a la grupa del caballo. No cayó al suelo de milagro. Se repuso en la cabalgadura y siguió montado. Yo solo vi eso, pero al volverse, en vez de brillar el dorado de las telas, brillaba el rojo de la sangre fresca que chorreaba por debajo del yelmo, manchando paramentos y sobrevistas. Y es que la lanza del contrario le había roto la visera, por allí le había entrado, y con el roquete le hizo un agujero en la frente. Acudieron sus ayudantes de campo a socorrerlo y lo bajaron del caballo. Lo llevaron en volandas a la tienda del rey y de ahí en litera al palacio. Llegó el cirujano real y dicen que le sacó 24 huesecillos rotos del cráneo. Estuve a su lado todo ese tiempo, aunque ya había comenzado relaciones con don Luis. No me importó que volvieran las malas lenguas. No podía dejarlo en ese trance. Como dama de la corte estuve atendiendo al enfermo y cuidando sus heridas, dejando ver que no me importaban las habladurías. No fui yo sola la que atendió al enfermo, también la infanta Catalina lo cuidaba, y también se dijo de ella que lo amaba como una mujer ama a un hombre. Se hizo ilusiones y aceptó la boda. Si no hubiera aceptado, la reina no hubiera seguido adelante con los preparativos. La familia aceptó como una distinción que se le hacía, aunque la familia de Álvaro no fuera muy superior en linaje ni fortuna a la de ellos. Fue Álvaro el que rompió el compromiso. Se apartó de todas nosotras y se encerró en su cuarto, ofendido con la reina. Veía una ofensa querer emparentarlo con aquella familia que limitaba sus ambiciones de enriquecerse y prosperar en la corte. Esas razones dio para negarse al matrimonio con Constanza. Pero yo creí que eran otras. ¿Se hubiera casado conmigo de proponérselo la reina? Seguramente sí.
Fui yo la que no quise aceptar, no por falta de amor, sino por miedo a que el suyo no fuera suficiente. Y estaba también el maestre de Calatrava, que ya por entonces me rondaba. Mucho mejor partido que Álvaro. Le quedaba mucho camino que recorrer hasta llegar a lo alto. Entonces solo era el maestresala del rey. La ruptura llegó con su boda. La ambición de Álvaro de Luna era mayor que su amor. Era cierto que yo no había querido casarme con él. ¿Qué provecho le hubiera dado nuestra unión? Poco más que aquella boda que rechazó con Constanza Barba. Esa fue la última vez que nos vimos a solas. Corría el año 1420. El año anterior habíamos estado juntos cuando vino a Madrid para llevarse el cadáver de la reina doña Catalina a enterrar en la Catedral de Toledo. Ya entonces había decidido apartarme de él. Pero su galantería y la proximidad avivó el rescoldo del amor que no había muerto. La proximidad de la muerte hace perder la cabeza a los más prudentes. ¿De qué valen los cuidados del mundo si ves tan cerca su fin? Hay tan pocas cosas verdaderas que las que lo son cobran fuerza y se imponen a las demás. Fue lo que pasó las dos veces. Primero, con la presencia de los despojos de la reina, una mujer a la que los dos debíamos tantos favores. Después, fueron sus heridas las que nos recordaron lo efímero de la vida. Esta tiene sus ciclos. Lo que es propio de la juventud no lo es de la madurez ni de la vejez. Las locuras de juventud no son las que hacemos los viejos. La lujuria ya no es la de los cuerpos que no tienen fuerza para ello. Tenemos otra, la de acumular riquezas, que parece que van a faltar, y poder, sobre todo los hombres, que todo el que tienen les parece poco. Mis hijos también, que les duele que haya traído conmigo al convento las rentas de mis casas, las viñas y la huerta. Ya tienen ellos bastante con la herencia de su padre, que toda se la dejé. Solo traje mi dote, que si no nos socorremos los que tenemos, ¿qué vamos a pedir a los que no tienen nada? ¿Qué querían? ¿Que viniera de balde? ¿De caridad, como lo hicieron mis hermanas? Aquellos eran otros tiempos, y por eso mismo, porque vinieron con muy poco, ahora tenía que traer yo lo mucho. Que no es quitarle a ellos de comer, sino de lujos y pompas del mundo. Mejor uso van a hacer de la riqueza estas monjas que ellos en la corte. Ya les dije que todos sacaremos más provecho, porque los dineros que nos reciben se los daremos en misas y oraciones por sus almas, además de todas las bendiciones que van a recibir de Dios nuestro Señor y de los pobres a los que van a socorrer, esas rentas de las casas. Sí, las rentas de las casas que hay en las calles de San Lorenzo, en la del Rey y en la de San Andrés. Todas esas eran mías y ahora son del convento. Lo que más le duele a mis hijos, dicen, es ver habitar en nuestras casas a otras gentes. Bueno, mejor es que vivan en ellas a que se hundieran estando vacías. Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet.